Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio de estar delante de tu presencia, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, glorificar tu santo nombre, Señor, expresarte desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, nuestra gratitud por un día más que nos regalas, un día más para adorarte, un día más para bendecirte, un día más para darte a ti, Señor, lo mejor, la mejor adoración, para darte lo mejor de nuestro corazón, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, porque hoy podemos decir, este es el día que hizo el Señor, por eso me gozaré y me alegraré en él. Señor, muchas gracias por el don maravilloso de la vida. Gracias por darnos la salvación, por regalarnos la vida eterna, Señor, por darnos cada día el pan nuestro de cada día, Señor, por darnos, Señor, tu presencia, por darnos tu Santo Espíritu, por llenarnos cada día, Señor, de tu misericordia, Señor. Muchas gracias por las vidas de todos aquellos que cada día se unen a nuestra voz, Papá Dios del cielo, con el único propósito, Señor, de exaltarte, de glorificarte, Señor, de rendir nuestras vidas, Señor, cada día como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Gracias, Dios del cielo. Pues gracias por tus misericordias que se renuevan cada día, Señor, y se renuevan cada mañana, Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú haces salir el sol sobre buenos y malos, Señor, porque tú, Señor, oh Dios del cielo, eres lo mejor para el hombre, Señor, para la humanidad, Dios del cielo, porque de tal manera nos amaste que diste la vida de tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor, en quien tenemos redención, Señor, que tenemos perdón redención por el perdón de nuestros pecados, Dios del cielo. Aquí estamos, bendito Señor, rindiendo una vez más nuestras vidas, Señor, entregándote y consagrándote a ti, Señor, nuestra existencia, Señor, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestra vida, Señor, te pertenece, porque tú la compraste, Señor, por precio, Señor. Tú enviaste a tu Hijo y pagaste el precio por nuestras culpas, por nuestro rescate, Señor. Luego somos tuyos, Dios del cielo. Y aquí estamos una vez más agradecidos, Señor, rindiendo, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor. Lo rendimos a ti, como dice el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor. Bendice a todos los que están aquí conectados a través de esta plataforma, Señor, a través de Teams, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, oh Dios del cielo. Bendice estas plataformas, bendice estos medios digitales a través de los cuales nos permites tener contacto con tantas personas en diferentes lugares, Señor, oh Dios del cielo, en diferentes países, Papá Dios del cielo. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, Señor. Y a ti, Señor, tributamos en esta mañana nuestra adoración, nuestra exaltación, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Buenos días de nuevo con ustedes en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús.
espacio pues diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más de la presencia de Dios, que quieren comenzar cada día de la mano de Papá Dios, meditando en su palabra. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un hermoso tema que le hemos titulado El Señor es mi pastor. ¿Cuál es el tuyo? Y vamos a tomar como referencia pues el espectacular Salmo 23, famoso Salmo 23, Salmo de David, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a la palabra del Señor. Y sobre este salmo se ha predicado mucho, usted ha escuchado muchos, quizá usted se lo sabe de memoria, quizá usted lo tiene bien presente, lo ha escuchado en canciones, lo ha escuchado en poemas, lo ha escuchado en predicaciones, lo ha escuchado en estudios bíblicos, de un sinnúmero de fuentes. Usted ha tenido acceso pues a este precioso salmo pues que refleja de una manera tan especial el cuidado amoroso, el cuidado especial que Papá Dios tiene con sus hijos, con su pueblo. Y pues el apóstol, el salmista, en este caso el rey David, pues hace una analogía de lo que es un pastor. Recordemos que David como pastor de ovejas, pues tiene la experiencia y de una manera muy práctica, de una manera muy, digámoslo, diríamos nosotros, como una manera muy teoterápica, él hace la aplicación y hace la comparación de que así como un buen pastor da su vida por sus ovejas, así como un pastor pelea por sus ovejas, está vigilante de su rebaño, está muy pendiente de que las fieras, que el lobo, que el león, que el oso, pues no vengan a destruir su rebaño. Pues así mismo él experimentaba que Papá Dios cuidaba de él. Y bueno, este salmo pues nos dice, Jehová es mi pastor, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a las aguas de reposo me conduce, ¿sí? En el verso 3 dice, restaura mi vida, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. El verso 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aquí está, este versículo es bien especial, el versículo 4, cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, ¿no? Bueno, otra versión dice estarás conmigo, estás conmigo. Eso lo pone en un presente continuo, ¿sí? Estás conmigo, no estarás conmigo, sino como en otra versión. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿sí? Y dice en el verso 5, tú preparas mesa delante de mi presencia, ¿sí? Delante de mi presencia, ¿sí? Y de mis enemigos. Delante de mi presencia, de mis enemigos, ¿sí? Entonces, dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está, ¿qué? Rebosando. Y el verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, por ser el Señor su pastor, en este caso, pues el salmista, el rey David, por ser el Señor su pastor, David se refiere a que no le ha de faltar absolutamente nada, que no le ha de faltar ninguna cosa que sea realmente buena para él. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Sí? Y por eso cuando estamos convencidos de la presencia de Dios, de la soberanía de Dios, del amor de Dios sobre nuestra vida, pues viene a nuestra vida esa sensación de seguridad, de confianza, de que nada bueno nos va a faltar.
¿sí? Porque todo lo bueno viene de Él, ¿sí? Como dice allí en el versículo 23. En el versículo 23, el salmista nos dice allí, eh, a ver, en el capítulo 23, verso 1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Así lo dice, nada me faltará. ¿Qué le falta a usted en este tiempo? Bueno, la vida y el mundo y la gente vive carente de muchas cosas. Hoy en el mundo, a pesar de los avances, a pesar de que mucha gente vive en la opulencia, vive en la comodidad, vive en la abundancia física, pues la gente carece de muchas cosas. Hay una insatisfacción generalizada en la gente, porque aunque más tienen, ¿sí? Aunque tienen muchas cosas y entre más cosas tienen, más insatisfechos viven las personas. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, los jóvenes, vemos las nuevas generaciones, como en este tiempo lo tienen absolutamente todo, digamos, todo lo material. Tienen acceso a toda la información, tienen acceso a todos los placeres, a toda la diversión, a toda la educación, ¿sí? Porque pues hoy pienso de que no es una excusa para nadie el decir que no hay oportunidades. Por ejemplo, mucha gente de pronto no tendrá la oportunidad de ir a una universidad por los elevados costos que tienen estas, pero hay personas que han sido autodidactas, hay personas que se han esforzado por leer, por estudiar. Hoy en la internet, a través de la internet, podemos acceder a mucha información que nos puede ayudar, que nos puede capacitar, que nos puede instruir para bien. ¿Sí? Así como en la internet podemos encontrar muchas cosas que pueden llevarnos a la perdición también, que pueden llevarnos a la degradación, como efectivamente sucede con muchas personas. Podemos encontrar también, sacarle provecho, ¿cierto? De tanta información que hay y aprender a tener ese discernimiento de aprender a retener lo bueno, como dice el apóstol Pablo, examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Ese es un buen consejo, un extraordinario consejo que nos da el apóstol Pablo para que podamos nosotros acceder a la información, para que podamos acceder a todo lo que el mundo ofrece, todo lo que hay, cierto, a nuestro alcance y tener la capacidad, tener la madurez, porque eso es la madurez, el aprender a ejercitar los sentidos para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y de esa manera, pues Él nos aconseja, escoja pues lo bueno, deseche lo malo, ¿sí? Deseche lo malo. El Señor también nos habla en Deuteronomio, dice que Él nos pone delante de dos caminos, ¿sí? Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, igual, tenemos esa capacidad, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía a toda verdad. Entonces dice, Él, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces Él tenía la certeza de que nada bueno le iba a faltar si Dios estaba con él. También David fue pastor de sus ovejas, de las ovejas de su padre Isaí. En el Salmo 78, vamos a mirar este Salmo 78. Encontramos cómo David eh, tenía clara esa función, digámoslo así, esa función de lo que es un verdadero pastor. Y este salmo, el Salmo 78, en el verso 70, porque este salmo también es larguito, es extenso, uno de los más extensos, junto con el 119, que es el salmo que habla acerca de la palabra del Señor, del consejo,
de valorar la palabra de Dios, de meternos en la palabra del Señor. Dice aquí, eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas, de andar tras las ovejas, lo llevó a pastorear a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Entonces habla del proceso en el cual Dios eh, toma a David detrás de un rebaño de unas ovejas, las ovejas de su padre, para llevarlo a ser el pastor de una nación, para llevarlo a pastorear a Israel, a su pueblo. Y vemos cómo David se constituye en el segundo rey que tiene el pueblo de Israel, reemplazando, sustituyendo a el primer rey que fue Saúl, que fue desechado. ¿Por qué? Porque Saúl le falló al Señor. Entonces el Señor saca a David de los apriscos detrás del rebaño, detrás de las ovejas y lo trajo ¿a qué? A que fuera pastor de su pueblo. Entonces sabía que por experiencia la preocupación y el afecto de un buen pastor se siente, ¿cierto? Que siente ese su rebaño. Entonces él recordaba la necesidad de que de tener un pastor y que tal pastor tiene las ovejas, las atiende y que una vez había arriesgado, y él recuerda cómo él había arriesgado su propia vida para defender las ovejas del oso, del león, ¿cierto? De las fieras del campo, cómo se había enfrentado a esas fieras con tal de que de guardar, salvaguardar la integridad del rebaño, de cada una de las ovejas. Entonces, con esto ilustra pues el cuidado y el interés que tiene Dios, que tiene Papá Dios, el pastor, ¿cierto? El verdadero pastor, el pastor de pastores, ¿sí? Por sus hijos, por sus ovejas, ¿sí? Recuerde que usted y yo somos ovejas de su prado. Debemos sentirnos ovejas de su prado. Si somos ovejas de su prado, pues ¿quién va a ser nuestro pastor? ¿Quién nos va a apacentar sino Dios mismo? Entonces, con esto él ilustra pues ese hermoso cuidado, ¿cierto? Que Dios tiene para sus hijos. Y esto se refiere a nuestro Salvador cuando él dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Entonces, por eso él da su vida por cada una de sus ovejas. Así que, entonces, en San Juan 10:11, él dice, yo soy el buen pastor. Él trae las ovejas al redil y las provee, les provee de todo lo necesario, ¿sí? Cuando estamos en el redil del Señor, nada nos va a faltar, porque Él tendrá especial cuidado de cada uno de nosotros. Debemos conocer la voz del pastor. Qué importante esto. En relación al pastoreo, en relación al rebaño, la Biblia nos habla y es decir, es hermosa la analogía que la Biblia plantea para que nosotros podamos comprender el amor de Dios, para que podamos comprender el interés genuino que hay en el corazón de Dios por nuestro bienestar, para que nada nos falte, para que nos vaya bien. Entonces debemos aprender aquí a escuchar su voz, a distinguir la voz del Señor, para poderle seguir. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Por eso el tema se titula Jehová es mi pastor. ¿Cuál es el suyo? Es la pregunta. ¿Cuál es su pastor? ¿A quién está siguiendo usted? ¿A quién está siguiendo? ¿Qué voz está siguiendo? ¿A qué redil usted, en el cual redil se encuentra en este momento? Entonces, él dice que al considerar David que Jehová es su pastor, bien puede decir con toda confianza, con toda seguridad, nada me faltará. Nada me faltará. Es decir, de nada carece. No hay ninguna necesidad. ¿Sí? De pronto uno puede mirar alrededor y este tipo de personas que aprenden a depender de Dios, de pronto en el momento la gente los mira y pues no tiene nada. ¿Sí? Cuando mira y compara con aquellos que tienen abundancia de cosas, abundancia de riquezas, pero
realmente no hay satisfacción, no hay felicidad, no hay tranquilidad, no hay paz en sus corazones. Y David de pronto, a pesar de que era un pastor, ¿sí? Un pastor de unas pocas ovejas de su padre, él pensaba, nada me va a faltar, nada me va a faltar, nada, de nada carezco, ¿sí? Entonces, si no tenemos algo que desearíamos tener, podríamos concluir o qué dañoso es lo que tendremos que entender que todo lo tendremos a su debido tiempo. El que aprende a confiar en el Señor, pues no se desespera porque no tiene todas las cosas en el momento. Entonces, al considerar la bondad con que Dios, como buen pastor, cuida de él, eh, se refiere pues David de que no tiene motivos para qué, para temer ningún mal en medio de las mayores dificultades que pueda venir sobre su vida, ¿sí? Sobre los más graves peligros que se puedan encontrar en el camino, como dice allí en el versículo 2 del Salmo 23. ¿Sí? Volvemos al Salmo 23, en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. ¿Sí? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tus vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Muy bien. Entonces, vemos aquí que la dicha, con la felicidad, que la bendición, que la bienaventuranza de sus hijos, que nos podemos llegar a considerar ovejas del prado de Dios, pues nada, ningún mal nos va a afectar, ningún mal nos va a destruir, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos que está viviendo el mundo, de aprender a depender, de aprender a tener la confianza plena en Dios. Vemos que el mundo está convulsionado, que el mundo está en un caos, que estamos en guerra, ¿sí? Estamos en guerra. De pronto sí, en nuestra casa, en nuestra ciudad, quizás en nuestro país donde estamos en este momento, pues de pronto no nos ha llegado, pero que créanme que en cualquier momento podrán venir las adversidades, podrá venir la dificultad. Miren nomás las noticias, miremos nomás las noticias. Lo que está pasando en Ucrania y Rusia hace ya casi 2 años, casi ya. Lo que está pasando en la Tierra Santa, ¿sí? La guerra que hay en la Tierra Santa. El hermoso puerto de Acapulco, ¿sí? El hermoso puerto de Acapulco, hasta hace 2 o 3 días era el destino, uno de los destinos más preferidos de los turistas de todo el mundo. Pero hoy quedó convertido en una zona de guerra, ¿sí? Parece una zona de guerra, parece que hubiera habido allí una confrontación bélica pues, de alto nivel, porque quedó completamente destruido, ¿sí? ¿A través de qué? De la fuerza de la naturaleza. Un huracán que no se lo esperaban. Ellos esperaban una tormenta tropical, ¿sí? Nosotros hemos vivido esa experiencia de estos fenómenos naturales porque estuvimos en Puerto Rico durante casi 8 años y hemos experimentado los embates de la naturaleza. Nosotros nos tocó el huracán María, ¿sí? En el 2017 creo que fue el huracán María, septiembre precisamente. Y, y sabemos lo que eso representa, de escuchar
un monstruo durante horas encima de nuestra cabeza, encima, es decir, rodeándonos por todos lados, destruyendo todo su paso. Entonces, imagínense que ellos esperaban, era una tormenta tropical, pero esa tormenta tropical se fortaleció de una manera sorprendente, que tiene realmente aterrados, abismados a todos los científicos, a todos los expertos, los meteorólogos, los tiene completamente desenfocados de cómo este fenómeno se transforma de una tormenta tropical que sí trae vientos, lluvias, muchas lluvias, pero que igualmente pues no será tan letal ni tan nociva como suele suceder con los huracanes. Y este huracán, según lo que he escuchado, alcanzó vientos de más de 200 millas por hora. ¿Sí? El huracán categoría 5, que es la máxima escala de medición de la velocidad de estos vientos, es de 175 millas. Y este huracán alcanzó categorías superiores a eso. Entonces, les va a tocar a los expertos eh, establecer o crear otra categoría, una categoría superior a las 5, porque es decir, lo que sucedió en Acapulco es algo realmente apocalíptico. Entonces, no estamos seguros en ninguna parte, en ningún lado, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta de que debemos aprender a depender de Dios. Entonces aquí vemos que la dicha, la bendición, la bienaventuranza de ser ovejas, ovejas del prado de Dios, ¿sí? Eh, Importante entender en qué lugar nos encontramos, ¿sí? En qué lugar nos encontramos, en qué situación se encuentra usted. En lugares de delicados pastos. Él nos quiere poner allí, ¿sí? Para hacernos descansar, como dice el versículo 2. De la mano de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Padre, tenemos el pan cada día. La mayor abundancia es para el perverso, podríamos mirar, ¿cierto? Pero es un pasto seco, sin gusto, cuando solo busca en él el placer, cuando solo busca satisfacer sus sentidos. En cambio, el Hijo de Dios, ¿sí? Que gusta la bondad de Dios, que gusta la misericordia de Dios, lo disfruta todo. Todo lo disfruta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un pasto delicado, porque es un alimento fresco, porque es un alimento delicioso. ¿Sí? Aun cuando tenga que pocas cosas en el mundo, sino que aprendemos a estar satisfechos, porque mejor, dice la palabra del Señor, mejor, ¿cierto? Es estar en la casa del Señor, ¿cierto? Que mil fuera de ellos. El Salmo 37:16, en Proverbios, vamos a mirar Proverbios, Proverbios capítulo 16, versículo Proverbios capítulo 16 dice, del hombre es hacer planes, del Señor es poner la respuesta en la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿sí? Pero el Señor es quien pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Señor para sus propios fines. Incluso al malvado para el día malo. Abominable es para el Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige al pecado. Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos les pone en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho. El corazón del hombre se propone un camino, pero el Señor endereza sus pasos.
Oráculo hay en los labios del rey, y su boca no se equivoca en el juicio. La alabanza y el peso justo son del Señor. Obra suya son todas las pesas de su bolsa. Es repugnante que los reyes cometan maldad, porque la justicia se afirma el trono. Con la justicia se afirma el trono. Los labios justos comparecen, ¿sí?, y complacen a los reyes. Esto aman los que hablan con rectitud. La ira del rey es heraldo de muerte, pero el sabio la evita. En la alegría del rostro del rey está la vida. Su favor es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino. Adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida protege al que guarda su camino. Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. Todo este proverbio, ¿sí?, de Salomón, capítulo 16, pues nos habla realmente de que Dios hace que sus hijos puedan reposar, pues les da paz, ¿sí?, les da conciencia, les da contentamiento de corazón, y cualquiera sea la situación que venga de este mundo, el alma de los buenos, el alma de sus hijos descansa a gusto en el Señor. Descansa placenteramente en el Señor, y eso hace que todos los pastos, toda la provisión, todo lo que tiene a su alcance, le resulta fresco y delicioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mejor, ¿cierto?, lo poco, ¿sí?, que viene de las manos de Dios, que lo mucho que nos puede ofrecer el mundo. ¿Sí? Lo mucho que nos puede ofrecer el mundo. Todo esto te daré. Fue el ofrecimiento de Satanás al Señor ahí en el desierto. Todo este reino te daré. El enemigo ofrece todas estas cosas. Ofrece satisfacer todas estas cosas. Entonces, ahí está. ¿En qué lugar se encuentra? ¿En lugares de delicados pastos? ¿Sí? ¿O usted está en un desierto árido? Usted mismo ha escogido el lugar para estar allí. Recordemos que Lot eligió vivir, ¿sí?, en Sodoma. Y hay mucha gente que elige estar en Sodoma, que elige estar muy cerca de Sodoma, ¿sí?, porque quizá allí hay abundancia, porque quizá allí aparentemente las cosas son mejores, porque hay tiendas, porque hay comercio, porque hay oportunidades, ¿sí? Pero también está el peligro, está el pecado y está la perdición, ¿sí? En lugares de delicados pastos, el Señor nos quiere poner. Otro aspecto muy importante dice que van bien conducidos, porque vamos bien en la oveja que decide escuchar la voz de su pastor y someterse a su tratamiento, someterse a su guía, pues va bien conducida, va bien guiada. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 2. Es quienes se alimentan de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, la dirección de Dios, han de seguir, ¿cierto? Han de seguir ese camino. Él les dirige porque Él les dirige, ¿sí? Los ojos, el camino, el corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Nos dirige hacia su amor, y Dios provee para el pueblo, para sus hijos, no solo pasto, descanso, sino también refrigerio. Refrigerio, descanso, placer dentro del buen sentido de la palabra, un placer santo, una satisfacción santa, ¿sí? Eso es lo que provee el Señor, ¿sí? Qué importante que, a pesar de pronto de que no tengamos abundancia de cosas, pero eso poco, ¿cierto?, que podemos incluso llevar a la mesa, pues va a ser satisfactorio, ¿cierto? Su comida puede ser muy
muy básica, muy elemental, pero usted se sienta a la mesa con gratitud, con gozo, con alegría al Señor y usted disfruta y le parece delicioso todo lo que el Señor pone en su mesa. Pero hay lugares donde hay abundancia de comida, banquetes, pero no hay satisfacción, no hay gozo en el corazón. Entonces, el Señor dirige, ¿cierto? Dirige y conduce a su pueblo de esa manera, ¿sí? Por los arroyos, por las aguas, porque las aguas de reposo dice que Él nos lleva a disfrutar de esas aguas de reposo. Las aguas de reposo son aguas cristalinas, aguas frescas, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere darnos, ¿cierto? Entonces, ahí no habla de la suciedad, de las aguas estancadas, ¿sí? Que se corrompen y que eh, tienen mucha suciedad, ¿cierto? Que son sucias, que son contaminadas, ¿sí? Son las más aptas, las aguas que fluyen silenciosas, sin cesar, son las más aptas. ¿Para qué? Para el consumo humano, para el consumo de los animales, para saciar la sed. Entonces, él habla aguas de reposo. No son aguas impetuosas que traen daño, que causan daño, como eh, un arroyo desbordado, un río desbordado, sino que fluyen silenciosas sin cesar. Entonces, son las más aptas para representar esa comunión espiritual, ese compañerismo espiritual con el Espíritu Santo, caminar sin cesar de la mano de Papá Dios hacia lo que Él nos quiere llevar. Dice, me guiará por sendas de justicia, ¿sí? Añade aquí David, me guiará por sendas de justicia, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros tengamos alguien que nos guíe de esa manera, en medio de un mundo tan peligroso, tan hostil en el cual vivimos. Entonces dice que por medio de su palabra, Él nos puede guiar, por medio de su Santo Espíritu, Él nos guía, ¿sí? El camino del deber es el camino del verdadero placer, ¿sí? Él nos ayuda en todas las dificultades y en todas las situaciones que tengamos que enfrentar en la vida. Y por último, dice que vamos bien cuidadas cuando algo anda mal. Cuando se esté atravesando situaciones, ¿cierto? Dice que Él conforta el alma, ¿cierto? En medio de la dificultad, ¿sí? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Es cuando eh, después de cierto pecado, su propio corazón hirió al rey David, ¿cierto? Cuando fue eh, tentado por el enemigo y después de ese pecado tan grave que cometió David, su propio corazón eh, se dolió cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿cierto? Y fue el profeta a hacerle caer en cuenta a David, porque el pecado y el enemigo es tan sutil y tan astuto que piensan muchas veces que las cosas que no se descubren pues siguen siendo buenas y que todo se puede permitir y todo se puede seguir realizando. Pero Dios amaba tanto a David que envió a un siervo, a un líder, a un guía espiritual como el profeta Natán para confrontarle con su pecado, ¿sí? Entonces él le dice, tú eres ese hombre. Recuerde que él hace una historia de un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero había un hombre muy pobre que tenía una sola corderita. Y este hombre rico, cuando llegó alguien, un amigo de visita, pues no tomó de sus miles de ovejas que tenía, sino que fue y tomó la única corderita que tenía el hombre pobre. Y entonces hizo banquete con esa corderita. Y entonces el profeta le pregunta a David,
¿Tú qué opinas de esta situación? Y David dice, ese hombre es perverso, ese hombre es digno de muerte, ¿sí? Y entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Entonces David se da cuenta del pecado tan grave que había cometido, de adulterio y de homicidio. Porque si usted lee la historia, ¿qué pasó con Betsabé? Que es la esposa de un oficial de su ejército, ¿sí? Y para encubrir la situación, mandó al hombre a la guerra para que lo dejaran solo en el frente de batalla y de esa manera muriera. Entonces Natán fue enviado y le dice, tú eres ese hombre, y Dios le restaura el alma. ¿Sí? David lloró. Recuerde que fruto de esa actuación, pues nace un niño y ese niño muere. ¿Sí? Y el corazón de David fue restaurado. Y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo David es el hombre conforme al corazón de Dios? Pues el hombre conforme al corazón de Dios no quiere decir que sea un hombre perfecto, porque no lo fue, David no lo fue. No fue perfecto, pero sí tenía una cosa, que sabía quién era Dios y sabía que su vida dependía de Dios. Entonces, aun cuando permita Dios que los suyos caigan en pecado, no permite que se queden tranquilos en el pecado. Siempre habrá alguien que les amoneste, siempre habrá alguien, Dios enviará a alguien para que les haga caer en cuenta del error. Por eso dice, aunque ande en valle, pase por valle de sombra y de muerte, es decir, por un valle tenebroso expuesto al asalto de las fieras, ladrones. Dice, no temeré mal alguno, no temeré mal. Entonces hay aquí cuatro palabras, continúa, pues, digámoslo aquí, eh, que hablan del terror. ¿Sí? Entonces no se trata de muerte, sino de sombra de muerte. Qué importante esto. No se trata de muerte, sino de sombra de muerte. No se trata de sombra bastante profundo como para ser tenebroso. Por los valles son también, los valles también son fructíferos, ¿sí? Los valles también son ¿qué? Oportunidad. Y los valles también son momentos o lugares especiales de provisión. En la tarde, en el tiempo de iglesia en casa, pues seguiremos ampliando más acerca de este gran pastor. Jehová es mi pastor, ¿quién o cuál es el suyo? Así que vamos a orar, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús. Yo te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por permitirnos cada mañana estar delante de tu presencia en este tiempo y en este espacio devocional. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que sigas conduciéndonos, abriendo nuestro entendimiento a la revelación y poder ver a nuestro Padre Celestial como ese buen pastor, como ese gran pastor, como ese pastor que nos ama, que nos apacienta con ciencia, con inteligencia. Gracias, Señor Jesucristo, por ser el buen pastor, por dar tu vida, Señor, por nosotros, tus ovejas. Gracias por llevarnos cada día a delicados pastos. Gracias por apacentarnos cada día, Señor, con tu palabra. Gracias por abrevarnos cada día en tus torrentes, Señor, en tu manantial de agua de vida. Gracias, Dios del cielo. Hoy queremos beber más, Señor, de esa agua viva, Señor, para que esa agua que tú nos des, Señor, sea una fuente en nuestro interior que salte para vida eterna, para bendecir a otros, para proveer a otros, Señor, y testificar a otros de tu gran amor, de tu gran misericordia, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Seguimos orando por la paz del mundo. Seguimos orando por la paz de Israel, por la paz de la Tierra Santa, Señor. Por la paz, Señor Dios, allá entre Ucrania y Rusia, Señor.
Y oramos también, Señor, para que la misericordia tuya, Señor, oh Dios del cielo, alcance a todos los damnificados, Señor, de Acapulco, de Guerrero, allí en México, Señor. Sabemos la situación en la cual se encuentran, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu misericordia alcance, Señor, a todas estas personas que lo perdieron todo, Señor. Que traigas consuelo a todos aquellos que perdieron familiares, Señor. Señor, muchas gracias, Señor. Llévanos, Señor, oh Dios del cielo, a mantenernos despiertos, Señor, sabiendo de que todo lo que está aconteciendo en el mundo es el presagio, Señor, es el anuncio de que tu segunda venida, Señor, está muy cerca, Señor. Que nos hallemos, Señor, apercibidos, provistos del aceite suficiente para nuestras lámparas. Que seamos como las vírgenes sensatas, Señor, las vírgenes prudentes, que tenían suficiente provisión de aceite, Señor, para ir contigo a las bodas, Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, no se les olvide que a las 6 de la tarde tendremos pues nuestro tiempo de iglesia en casa. Les esperamos 6 de la tarde. Que tengan un excelente sábado. Bendiciones y que la bendición del buen pastor les acompañe.